Bien, muy buenos días. Un saludo de luz y verdad para todos los estudiantes del cuarto grado de secundaria, secciones A y B. En esta sesión vamos a trabajar o vamos a seguir trabajando con las funciones reales y en este caso vamos a hablar de las operaciones que se realizan con esas funciones. Realmente nosotros, si estamos hablando de las operaciones, la estamos indicando especialmente de la suma, de la diferencia. También debemos de hablar de lo que es la multiplicación y la división. y la división. Cuando estamos haciendo operaciones con funciones de suma, diferencia, multiplicación y división, esencialmente se va a trabajar o esencialmente se va a operar o se va a realizar las operaciones idénticas tal cual como se realizaron con los polinomios. Es muy semejante, ¿sí? Es decir, para yo poder obtener el resultado de la suma de las diferencias, multiplicaciones y divisiones de funciones, la misma forma en cómo se trabajaron los resultados que se hacían con los polinomios, cuando sumábamos polinomios, cuando multiplicábamos polinomios, es de la misma manera vamos a trabajar con funciones, pero recordando de que las funciones pues también tienen, si se quiere de algún modo, una aplicación más específica, pero que también se aplica o que también se le realizan operaciones. Bien, entonces en las clases pasadas nosotros recordemos de que estuvimos indagando cuál era el rango, el dominio, los puntos máximos, mínimos de una función, pero en este caso nosotros vamos a hablar de operaciones con funciones. Para ilustrar un ejemplo, nosotros observaremos de que en el libro de texto que ustedes tienen en la página 106 aparece este ejemplo donde nos están hablando de un paquete de opciones donde está definido que se ajusta a una función f de x igual a menos x al cuadrado más 50x más 2000. Esta vendría siendo una función que se ajusta al paquete de opciones, al paquete de acciones que tiene una empresa determinada. Muy bien. Y acá nos dice de que la x representa el número de días. Entonces podemos decir de que x va a ser igual al número de días. Muy bien. Entonces vamos a tener una función que va a estar determinada por el número de días. Ahora, nos dice de que por cada día que pase, el precio, muy bien, de ese paquete de acciones va a aumentar en 20 soles. Eso quiere decir entonces de que ya podríamos hablar de otra función g de x, donde ahí se va a contemplar de que por cada día que pase va a aumentar 20 soles el paquete. Eso quiere decir entonces de que estos 20 soles que se están aumentando por día se le debe de sumar a la anterior cantidad, perdón, a la anterior función. Entonces, esto quiere decir que si yo sumo ambas funciones me quedaría de la siguiente manera. El menos x al cuadrado pasaría sin ningún tipo de modificación porque no se está sumando ni restando con otro cuadrado. Y aquí el 50x más el 20x sumaría, que sería igual a 70x más 2000. ¿Correcto? Y ya de esta manera quedaría definida, en este caso sería la suma de f de x, o en este caso la suma de ambas funciones de x. Observe de que ya aquí en este caso ya yo estoy sumando ambas funciones, y al sumar ambas funciones entonces ya yo tengo este resultado, menos x al cuadrado más 70x más 2000. Ahora, ¿podemos evaluar esta función una vez de que se haya sumado? Sí, sí la podemos evaluar. ¿De qué manera la evaluamos? Supongamos de que nosotros inicialmente dijimos de que el valor de x correspondía al número de días. ¿Qué sucede si nosotros vemos de que han transcurrido la cantidad de 10 días? Si han transcurrido 10 días, entonces esta función de esa suma, entonces ya en este caso la puedo evaluar para 10 días. Si la evalúo para 10 días, entonces sustituyo el valor de 10 en cada una de las variables de x, por lo tanto me quedaría como menos, muy bien, 10 elevado al cuadrado más 70 que multiplica por 10 porque estamos sustituyendo el valor de x en 10, y más 2000. De este modo quedaría que 10 elevado al cuadrado sería igual a 100, quedaría igual a menos 100, más 70 por 10 es igual a 700,
2000. Más 2000. Si eso es así, entonces finalmente quedaría la suma de 700 más 2000 menos 100, eso sería igual a 2600. Y ese sería que los soles, muy bien, que se va a pagar por el paquete de acciones una vez de que han transcurrido 10 días. Pero eso no lo pudimos haber calculado de otro modo si no hubiésemos hecho la suma de ambas funciones. Por otra parte, nosotros vemos de que también, aparte de las sumas, también puedo trabajar con multiplicaciones. Una de esas multiplicaciones es la multiplicación de una función por un número real. Observemos lo siguiente, yo tengo esta función f de x, 3x menos 6, y vamos a hallarle las funciones menos 2f y un tercio de f. Eso quiere decir entonces que para el primer caso, cuando estamos hablando de menos 2f, entonces lo único que hacemos es que este menos 2 lo vamos a sustituir por el valor de la función, que en este caso es igual a 3x menos 6, y luego, como les estuve diciendo, vamos a trabajar tal cual como estuvimos trabajando con los polinomios. Este menos 2 multiplicaría con el 3, me quedaría menos 6x, y finalmente me quedaría todos signos positivos, muy bien, quedaría con más 12. Y este sería el resultado de la multiplicación de este número real, que es en este caso el menos 2, por la función. También nosotros vemos que nos están solicitando multiplicar un tercio, que es un número real, por la función. Si eso es así, entonces igual, esa constante o ese número real, un tercio, quedaría multiplicado por ¿quién? Muy bien, por 3x menos 6. Y finalmente, un tercio de la función es el equivalente a multiplicar un tercio por 3, que sería igual a x, menos un tercio por menos 6, que sería igual en este caso a 2. Y ya de esta manera tendría el resultado de la multiplicación de un número real por una función. Por otra parte, vemos de que también entre las funciones podemos hacer multiplicaciones y divisiones, tomando siempre en cuenta de que entre ellas, tanto en las sumas como en estas multiplicaciones y divisiones, el dominio de ese resultado va a ser el dominio común que va a compartir ambas funciones. En este caso, por ejemplo, yo tengo dos funciones. Tengo la función f de x, la función g de x, y nos están pidiendo calcular el dominio de la multiplicación y el dominio de la división. Vamos primero con la multiplicación de esas dos funciones. Entonces, si eso es así, decir de que la multiplicación de f por g de x debe de ser igual entonces a 1 sobre x, que multiplica a x menos 1. Bien, si eso es así, entonces al multiplicar 1 sobre x por x debe de ser igual a x sobre x menos, aquí me quedaría 1 sobre x menos, menos 1 quedaría igual a 1 sobre x. Finalmente, esta x con esta x se me convierte a 1 y me quedaría que 1 menos 1 sobre x. Bien, este vendría siendo el resultado de la multiplicación de las dos funciones. Y el dominio, muy bien, el dominio de esta función está definido para quiénes. Está definido para todos los valores de los reales menos quién. Ya sabemos. Eso sería igual al menos el 0. Porque sabemos muy bien de que en una fracción el 0 no está definido. ¿Correcto? Entonces ese sería el dominio de esa función. En la siguiente, entonces tendríamos de que vamos a hacer la división de la función f con la función g. Bien, y eso sería igual a ¿qué? Eso sería igual a 1 sobre x, que multiplica, que divide a x menos 1, y finalmente eso sería igual a 1 sobre x menos 1. Bien, ese sería el resultado de esa división. Muy sencillo. En este caso lo estamos aplicando es propiedades algebraicas para las multiplicaciones y para las divisiones entre polinomios, prácticamente entre polinomios, tomando en cuenta de que las funciones las estamos tomando como una especie de polinomio, aunque realmente no lo son, pero se aplica a los mismos principios, así que no hay nada nuevo en lo que nosotros podemos ver. Lo que sí tenemos algo nuevo en este caso es de que el dominio
el dominio de las funciones f dividido con g, entonces vendría a ser igual, como en el caso anterior, el dominio vendría a ser igual a todos los reales menos el valor de cero. ¿Por qué? Porque el dominio común entre ambos vendría a estar definido de esa manera. Recuerda de que f de x está definida para r menos para el número cero. Y ya de esta manera entonces queda resuelto la división entre esas dos funciones. Ahora bien, como actividad que tienen ustedes para, por favor, colocarlas dentro del cuaderno de matemática, está dada en el libro en el libro de texto. Atención, está en el libro de texto, descubro mis capacidades, y aquí ustedes ya tienen funciones definidas. F de x está definida como x al cuadrado más 3. G de x está definida como 2x menos 5, y h de x está definida como la fracción de ¿qué? De 3 sobre x más 4. Entonces, como ya están definidas la función f de x, g de x y h de x, entonces nos piden hacer operaciones, atención, repito, operaciones entre esas funciones. ¿Qué es lo que van a hacer? En este caso van a sumar, por ejemplo, la función f de f más la función g, la van a sumar, y cuando tengan el resultado algebraicos, entonces la van a evaluar para 5. Bien, de hecho voy a hacer el ejemplo para que luego se queden con todas las demás. Atención, el f no lo hagan. El f no lo hagan porque ya eso es una función compuesta que la vamos a ver para una próxima clase. Pero del a hasta el d sí lo van a realizar. Entonces aquí en este caso, si yo hago la suma de f de la función f más g, entonces quedaría de que eso sería igual a que a x al cuadrado más 3, que vendría a ser la función f de x, más la función g de x, que vendría a ser igual a ¿cuánto? A 2x menos 5. Si yo sumo esas dos funciones, que es tal cual como me lo está indicando dentro del enunciado, entonces la suma de ello quedaría igual como x al cuadrado más 2x menos 2. Pero esto que tenemos nosotros acá vendría a ser el resultado de la suma de las dos funciones. Bien, pero si esto lo vamos a definir o lo vamos a valorizar para 5, entonces me quedaría de que f más g de 5, lo que hacemos es que sustituimos los valores de 5 en cada uno de los valores de x, y de esa manera ya yo tengo un valor que corresponde de la función para cuando x igual a 5. Ya el resto de la operación la calculan ustedes. De esta manera, como yo lo acabo de realizar, lo van a hacer para el literal A, B, C, D y E. Bien, así que tienen un trabajo muy pendiente por hacer, de bastante práctica, porque esto realmente pues se aplica bastante. Ya ustedes lo van conociendo, ya ustedes se van dando cuenta. Recuerde, para mañana viernes a las 3:20 de la tarde hay reforzamiento para algunos estudiantes que quedaron con dudas, entonces lo podemos despejar en esa clase. Muy bien, feliz día para todas y que estén bastante bien. Hasta pronto.